Hicimos una investigación con varios miles de personas y encontramos que el dolor de la insuficiencia y el del desamor eran los que más explicaban la mayoría de las adicciones. Busque ayuda en donde debe hacerlo y tenga clarísimo que de pronto es una simple experiencia que su hijo está teniendo, pero de pronto esa experiencia le puede acabar la vida. Hay que tener cuidado porque a veces uno cree que lo que le sirve a una persona le sirve a todo el mundo y no. De pronto a tu amiga le sirvió, pero normalmente a la mayoría lo que le sirve es hablar de cosas adecuadas a sus edades. ¿Y hay algún dolor que sea el que, ¿cómo lo explico? El dolor más constante o el que tiene la gente que es adicta? O sea, ¿hay alguno que sea el mismo, que se parezca? No hay un solo dolor, sino que hay varios dolores que pueden ayudar a determinar diferentes adicciones. Es decir, no es lo mismo el adicto a la cocaína que el adicto al alcohol, que el adicto a la marihuana. Pueden tener dolores distintos. Por ejemplo, mientras algunos que tienen mucho dolor del rechazo, el alcohol les casa perfecto, ¿no? Claro. Mientras que otros tienen el dolor del desamor, es posible que la cocaína, que los haga sentir que valen, ¿no? O otros tienen el dolor de la insuficiencia y es posible que la marihuana, que les quita el estrés y los calma. Pero hicimos una investigación con varios miles de personas y encontramos que el dolor de la insuficiencia y el del desamor eran los que más explicaban la mayoría de las adicciones, ¿no? Nosotros ahora estamos en capacidad literal, o sea, esto es así. Nosotros podemos saber exactamente la adicción de alguien que está relacionada con qué dolor y podemos evaluarlo y diseñar algo para resolverlo, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio de la importancia del test. Tal cual, así es. Otra pregunta, si uno sabe que su hijo adolescente está consumiendo drogas, ¿qué hacer? ¿Qué recomiendas tú? Lo primero es no posponer el asunto por miedo, porque muchas familias tienen miedo de cómo va a reaccionar su hijo, que de pronto se ponga bravo, se vaya de la casa. El miedo es el peor consejero. Lo segundo, buscar ayuda donde uno debe hacerlo, porque uno dice, voy a hablar con el tío Paco, que fue bien marihuanero, no, tío Paco, o va a llevarlo donde el cura tal, o no, busque ayuda, hable con ellos también si quiere, pero busque ayuda en donde debe hacerlo. Y tenga clarísimo que de pronto es una simple experiencia que su hijo está teniendo, pero de pronto esa experiencia le puede acabar la vida. Entonces, uno en la adolescencia hace mucho de lo que hace porque puede. Pero si los papás toman medidas y se la ponen a uno bien difícil, es muy posible que uno diga, creo que voy a revisar el tema. Pero si no pasa nada, siguen adelante. No sé qué pienses tú, pero que esa era otra pregunta que se relaciona con una que preguntaron, con el tema de la crianza, que hablaba hace rato que también haces eso. La prohibición, ahora sobre todo en esta nueva manera de criar a los niños, no es lo más efectivo, ¿no? Porque muchas veces, y todos sabemos que si uno como adolescente, si quiere hacer las cosas, las vas a hacer. A escondidas, de malas o no, pero lo vas a hacer, ¿no? ¿Qué tanto la manera de comunicarse con ellos, explicarles, hablarles, puede ser una mejor vía que la prohibición? Yo creo que se necesita una justa medida. ¿En qué sentido? En que esto de prohibir hacer las cosas más atractivas no es del todo cierto. Porque si no, todo el mundo robaría, porque está prohibido, o todo el mundo estafaría, pero está prohibido. No es así. Hay personas que son buscadores de sensaciones, en donde la prohibición es mucho más atractiva, porque es retadora. Pero el resto de jóvenes que no son tan así, la prohibición les funciona muy bien. Lo que pasa es que si tú prohíbes y no tienes diálogo, no tienes buen vínculo, eso no funciona. Ahora, si tú tienes un súper vínculo, pero todo está permitido, tampoco funciona. Necesitas el justo balance. Pero Para el mí, explicar, ¿no? ¿Por qué no? También, ¿no? sí. ¿Por qué no? Porque soy tu papá y lo digo yo. No, eso ya no, porque además ahora los niños están en colegios donde los enseñan a pensar y a debatir y a discutir, no como los papás o como uno, que lo que tenía uno que hacer era decir lo que el profesor quería escuchar y tener buena memoria. Ahora los niños están
súper entrenados y te debaten con argumentos que tú no sabes qué hacer y te asustas y dices, ¿por qué no? Y punto. Dices, no, no, no. Porque esto te puede causar tal Claro, cosa. esto trae, sin dedicarse tampoco a andar explicando todo y todo, diálogos de 3 horas con el hijo, no, qué aburrido. Y luego, ¿sabes quién me contaba? La Ponce. Nos contaba el otro día que a veces hay que escuchar bien qué te están preguntando porque a veces uno se adelanta y ni siquiera te están preguntando eso y era muy chistoso, no me acuerdo qué era, pero no sé, era algo que podía parecer un doble sentido y el niño realmente estaba pronunciando mal la palabra y solo estaba preguntando algo Mira, muy simple y ella empezó a dar una explicación. hace un tiempo pasó algo y es que eh, mi hijo tenía la costumbre de decirle a alguien, te doy tanto dinero pero no digas nada. Te regalo tal cosa pero no acuses con mis papás. Ujú, Y entonces nos sentamos con él y le dimos una disertación acerca de la extorsión. Y si no haces tal cosa, no puedes ser mi amigo. Y si no, ujú. entonces le dimos un discurso así acerca de la extorsión y tal, 1 hora de diálogo. Como a la semana, entonces me siento con él y le digo, bueno, ¿y cómo va con el tema este que hablamos? Y dijo, perfecto, pa. Yo ya no ejerzo la distorsión. Sí. Y yo, ¿qué? No entendió nada en esa hora de cero, porque a veces uno se dedica a explicarle a los niños cosas que no hay que explicar tanto tampoco, explicar un poco, pero no explicar tampoco un montón. Y a veces cae uno en ese extremo y no funciona. Con el tema de las drogas, el otro día una amiga mía compartía en un taller que hicimos que con ella sus papás siempre fueron muy claros, ¿no? Y siempre le dijeron, este son el tipo de drogas que hay, esta te genera esto, esta te causa esto, esta. Si algún día las quieres hacer, mejor hazlas acá. Y si no, que tú sepas lo que te va a hacer sentir esta, lo que te va a hacer sentir. Ella dice que por tener esa apertura y esas explicaciones, ella nunca las ha querido probar y nunca lo ha hecho. Al día de hoy tiene mi edad. Pero porque entonces no fue desde el miedo, sino fue desde esto es lo que hacen. Mm. Ese tipo de información a veces creo que también es valiosa, porque también creo que el pensar que tus hijos, no, mi hijo jamás va a fumar marihuana, o no le vamos a hablar de eso porque no sabe que se va a enterar, hoy por hoy agarran esto. Se enteran. Sin embargo, hay niveles y edades. Es decir, porque a veces uno sienta a un hijo de 10 años y le dice, y tengo mucho cuidado con la marihuana. El niño dice, ¿la mari qué? Sí, y va a buscar. Y va a buscar. Entonces fue uno, el de papá, que le generó curiosidad. Entonces, uno debería hablar, por ejemplo, de alcohol hacia los 12 años, de marihuana hacia los 15 años, de otras drogas hacia los 16. Bueno, ojo, tú Eh, empezaste a los ¿no? 12. Sí, pero es rarísimo eso. O sea, Ah, son casos, o sea, atípicos, 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 atípicos. No es lo normal. ni hoy, en las generaciones de hoy No, que van a una velocidad. no. De hecho, lo que viene pasando en muchos países es que la edad de inicio del alcohol empieza a correrse más adelante. Yo tengo unos programas que están en muchos colegios de varios países. Y cuando empezamos esos proyectos, empezaban a consumir alcohol entre los 10 y los 11 años, hace 15 años. Ajá, En este momento, en la mayoría de países están hacia los 13 años. sí. Ha venido corriéndose un poco porque el mundo está cambiando en eso. Lo que pasa es que, claro, ahora hay más drogas, pero no están a los 12 o 13. La generación mía, que podía consumir alcohol en las escuelas con sus profesores o fumar cigarrillo dentro del aula de clase, eso ya no existe en el mundo. Sí, no. Entonces hemos venido cambiando un montón y hay que tener cuidado porque a veces uno cree que lo que le sirve a una persona le sirve a todo el mundo y no. De pronto a tu amiga le sirvió, pero normalmente a la mayoría lo que le sirve es hablar de cosas adecuadas a sus edades.